Hola, eh, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a un nuevo año de este seminario, La Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Voy a contarles antes de comenzar el Seminario de la Angustia, que es el seminario que vamos a continuar este año, y comenzamos el año anterior. Para los que se inscriben por primera vez este año, yo voy a hacer una pequeña reseña hoy de lo que estuvimos viendo el año anterior, pero pueden entrar a la página de encuentros donde están todas las grabaciones del seminario. Pero antes de comenzar con el seminario, quisiera contarles a los que recién se inician, que este seminario está enmarcado en una escuela que este año cumplimos 20 años de funcionamiento, que es Encuentros de Psicoanálisis. Así que es un número importante de años y tenemos nuestra sede en Vicente López, en Olivos. El año pasado y este año también pudimos extender nuestros horizontes a partir de esta nueva posibilidad que nos ofrece el Zoom y llegar a otros lugares, así que es una alegría en ese sentido. La propuesta de la escuela, donde se coloca este seminario, es, como ustedes saben, muchos de ustedes, pero los que no saben, se los cuento, desde el inicio mismo es Jacques Lacan y su retorno a los textos freudianos. Recorrer estas obras, tanto de Lacan como de Freud, nos permitieron instituir ciertos significantes que fueron tomados tanto de sus seminarios como de sus escritos, y fueron los significantes que los ponemos a prueba cotidianamente en la práctica de escuela. ¿Por qué? Porque la escuela está sostenida en la transferencia de trabajo, como coloca Lacan su propia escuela cuando la fundó, y esto supone una ética. Y esta ética es la que intentamos poner en marcha para desarrollar un estilo de vida que hace a la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis. La escuela imprime una dirección para todos aquellos que nos interrogamos acerca de los fundamentos del psicoanálisis y estamos dispuestos a revisarlos permanentemente para que estos conceptos no fueran degradados. Sabemos que los post-freudianos han puesto en cuestión los conceptos freudianos y Lacan los vuelve a leer, le da una nueva interpretación. Para poder poner en cuestión estos conceptos y para avanzar con la obra de Lacan en su retorno a los textos freudianos, la escuela ofrece diferentes espacios de trabajo que les ofrecemos a todos aquellos que quieran integrarse, y estos espacios de trabajo permiten abordar ese lugar enigmático que supone cuando cada uno de nosotros como analistas tiene que ponerse en relación a la transferencia de los grandes maestros, tanto Jacques Lacan como Sigmund Freud. Colocarse en transferencia a los grandes maestros no es simple, siempre implica una crisis que para cada uno de nosotros como analistas va de impas en impas, y que esta crisis y este impas en impas lleva la marca de un comienzo. Lacan nos decía en 1975 en Ginebra, que ustedes conocen, se los vuelvo a contar, dice: él comencé muy tontamente, como lo que probó después ante mis ojos. ¿No habría acaso mirado más de una vez si hubiese sabido en qué me comprometía? Es algo que nosotros nos interrogamos todo el tiempo. Precisamente por esta razón, dice, instituí que cuando alguien se asuma como analista, solo él mismo puede hacerlo. Pero no solo con eso. Un año más tarde, en 1976, dirá: no se sabe por qué se elige algo. La mayor de las veces se elige así por azar. Pero eso tiene su continuación.
No veo más que una salida, puesto que la elección está hecha, hay que llevarla hasta sus últimas consecuencias. Más adelante se pregunta, ¿qué puede pasar por el mate de alguien que quiere autorizarse a ser analista? Hay que estar, dice él, mordido seguramente por Freud. Y hoy decimos también mordido por Lacan. Es decir, creer en esa cosa, dice, absolutamente loca, que se llama inconsciente y que Lacan traduce por sujeto supuesto al saber. Y se pregunta, ¿cómo hay gente que todavía cree en los analistas y que vienen a pedirnos algo? Diremos que no hay que olvidarse de nuestros comienzos y aferrarse a esa experiencia en la cual cada uno de nosotros comenzamos, y por eso volvemos a ofrecer a todos aquellos que quieran un nuevo comienzo, los diferentes lugares de la escuela. Tenemos que saber que no se puede avanzar y no se puede tener cierta autoridad si no nos colocamos en una posición de exclusión de este saber que supone el sujeto supuesto al saber. Esto es ganarse un poco de respeto, pero el respeto se da por una producción realizada. Entonces decía, ofrecemos diferentes espacios como sistemas de producción. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pudiéramos dar cuenta de lo que venimos realizando, pero también para abordar las crisis que provoca esta relación con la transferencia a los maestros. Porque la formación del analista depende de una apuesta que es llevada a una formación. En la medida en que cada uno de nosotros sabemos que hay una relación muy compleja que tiene cada analista con lo que sabe. Un saber que a veces tenemos que dejar de lado para avanzar en nuestro deseo. Porque el deseo es la pasión del significante. Y también, como vamos a ver en este seminario, la pasión por el objeto A, que Lacan nos propone como un nuevo concepto. Si la formación del analista implica un esfuerzo en ese saber que tenemos reprimido, donde muchas veces no queremos saber nada de eso, es un esfuerzo que requiere de un marco. La escuela ofrece ese marco para que el esfuerzo pueda ser en una reunión colectiva con otros, en un marco que es transferencial y que acompaña a cada uno de nosotros a construir nuestro nombre propio. Tenemos lugares para la exposición, las jornadas, las interrogaciones en la clínica sobre los fundamentos del discurso analítico. Construimos los conceptos en la sección clínica. Construimos la interrogación por la posición del analista. Y recordamos también que el saber del psicoanalista es producto de un largo trabajo. El del propio análisis, en los tiempos de dirección, de la cura donde nos interrogamos por nuestras dificultades, en el análisis de control para elaborar una posición en la transferencia, y por supuesto el estudio y la formación en el tiempo necesario para avanzar con los conceptos y la investigación. Hay que hacer una distinción entre lo que alguien sabe y la función de lo que él sabe en psicoanálisis. Porque hay que poner a prueba lo que cada uno de nosotros sabemos en el psicoanálisis. Porque Freud nos decía que tenemos que dejar de lado lo que sabemos cuando enfrentamos un nuevo caso. Entonces es un saber, pero un saber en reserva. Es por eso que tenemos que excluir lo que sabemos cada vez que abordamos un nuevo caso, pero también cuando abordamos un nuevo texto, que pareciera que ya lo sabemos, pero tenemos que volver tantas veces sobre él. Es el texto que cree en apariencia que se sabe. Tenemos que mantener ese saber siempre en reserva para abordar lo nuevo y avanzar
con ese desafío que supone ser psicoanalista. Sabemos que hay que producir testimonios cada vez para que la garantía se produzca en una escuela. Testimonios sobre la entrada a un psicoanálisis, para darle lugar también a los nuevos que se van incluyendo día a día, pero esencialmente para que la transferencia haga su juego. Por eso necesitamos propiciar la entrada, para que los otros nos acompañen y continúe esta marcha que nosotros venimos haciendo hace 20 años. Hacer transmisión de aquello que fue para cada uno de nosotros la entrada a la escuela. Aquello que posibilitó no solo avanzar en la formación, sino también que la transferencia y la derivación de posibles analizantes fuera haciendo su curso, y eso lo sabemos, entre los analistas de diferentes tiempos de formación. Sabemos que la escuela tiene esta marca y cada vez es mayor. Cada uno puede dar testimonio de esto, que cuanto mayor es el compromiso que cada uno de nosotros tenemos con la escuela, mayor es la demanda que recibe en su consulta. Y esta transferencia a los maestros hace su desplazamiento en la transferencia con cada uno de nuestros analizantes. Bueno, sí que quedan invitados todos aquellos que quieran avanzar en la lectura con los seminarios de la obra de Lacan en su retorno a los textos freudianos. También tenemos el dispositivo de Cartel como un lugar de investigación donde cada uno puede proponer un tema a realizar. Bueno, este año, siguiendo con el Seminario de la Angustia como marco, vamos a avanzar en los conceptos que hacen a el objeto. Ustedes saben que el Seminario de la Angustia es un seminario que Lacan se interroga acerca del objeto en psicoanálisis. Finalmente nos va a dar las 5 formas del objeto. O sea, va avanzando en interrogar el objeto. Cuando yo le digo que es necesario la lectura por los seminarios, es porque no es sin considerar que Lacan, la cronología, yo insisto en la cronología, porque no es sin considerar cómo Lacan mismo fue avanzando en los conceptos. Si tomamos el objeto A, que vamos a retomar este año, hoy ahora me voy a meter en un ratito en lo que vimos el año pasado, pero quiero contarles lo que vamos a ver este año. Ustedes saben que a partir del seminario 4 de las relaciones de objeto, Lacan interroga qué quiere decir la relación de objeto, punto tan difícil en la clínica psicoanalítica. ¿Qué quiere decir relación de objeto? En el seminario 5 va a decir que el objeto es metonímico, que se desliza entre los significantes. Y ese deslizamiento indefinido de los significantes hace una continuidad en la cadena. Pero hay algo, que es un objeto privilegiado, que él llama objeto A, que constituye un límite, y ese límite es el fantasma. Ahí el sujeto se encuentra detenido y detenido como objeto. Vamos a seguirlo viendo porque en este seminario, que es el seminario 6, el que sigue al 5, Lacan va a ubicar en relación a la demanda, al deseo y a la transferencia, cómo el objeto, causa del deseo, en la transferencia hace envoltura, el analista hace envoltura de objeto. Ya acá empieza a colocar el objeto y la transferencia. O sea, ese objeto causa del deseo que tenemos que poner en marcha cada vez que recibimos un nuevo analizante, hace que la transferencia marque una nueva función para el analista, que es la de hacer envoltura de objeto. Por eso la transferencia es fuente de una ficción. ¿Para quién se finge? ¿Cuál es la ficción de la transferencia? ¿A quién se dirige esa transferencia? Es la pregunta que continuamente nos hacemos como analistas.
En este seminario, el seminario 6, entonces, vamos a recorrer, y ustedes lo saben, porque muchos de ustedes lo han recorrido, la demanda oral, la demanda anal, los fantasmas que se juegan en cada uno de estos espacios, el estadio fálico, la posición del deseo y su articulación al goce sexual, la demanda al otro, como la demanda oral, las figuras fantasmáticas que ahí se van a desprender, la demanda del otro como la anal, la dimensión fálica. Ahí empieza a ser un circuito por los objetos. ¿Por qué? Porque ese seminario, el 6, es la articulación entre sueño y fantasma. O sea, se puede decir que por primera vez Lacan empieza a introducir la noción de fantasma. Y por eso nos ofrece la descripción de estos objetos, anal, oral, fálico, para ubicar la demanda al otro y la demanda del otro, y los fantasmas que ahí se incluyen. Esto lo vamos a seguir viendo, ¿no? El seminario 7, la ética del psicoanálisis, ¿qué nos ofrece? El objeto privilegiado para considerar la pérdida de objeto, que es das Ding, la cosa materna. Tenemos que poder diferenciar, y este seminario nos lo ofrece, la relación entre das Ding, como la cosa materna, la que nos va a marcar la relación entre principio de placer y principio de realidad, de lo que es el objeto A como objeto de la pulsión, como objeto perdido. No hay que confundir entonces, y esto muchas veces sucede, que confundimos el objeto perdido, el objeto que instituye el lugar del gran otro como la cosa materna, del objeto A, o el objeto de la pulsión. El das Ding tiene un verdadero secreto en el interior de este objeto, que es el principio de realidad, que se llama das Ding, funciona aislando al sujeto de la realidad. Entonces ven cómo va avanzando Lacan en la conceptualización del objeto. Y nos interroga, quizás vamos a recorrer un poquito esto también, ¿cómo se constituye entonces la realidad para el sujeto? Porque el das Ding, ese objeto perdido, ese objeto que se trata de volver a encontrar todo el tiempo, pero siempre tenemos una nostalgia, porque ese objeto no se lo encuentra nunca. Sí se encuentran las coordenadas de placer, por las cuales vamos a ir recorriendo la dimensión de los objetos. Entonces tenemos que saber que tendríamos que diferenciar a partir del seminario 7 la relación entre das Ding y objeto A. El seminario 8, la transferencia, nos da un nuevo concepto del objeto, el agalma. Ven que cuando yo les digo, no se olviden de hacer una cronología de los seminarios, porque hoy está de moda el ultísimo Lacan, el último Lacan, el seminario 22, el 23, el 20. Yo creo que cuando nos hablan así es porque muchas veces no se ha hecho este recorrido, y es una pena. Es una pena porque nos perdemos en la clínica psicoanalítica si no podemos diferenciar das Ding de objeto de la pulsión, no podemos diferenciar los objetos de la demanda de los objetos del deseo, no podemos ubicar los fantasmas que se constituyen en cada uno de estos lugares. Pero para ir avanzando con el concepto y llegar a la dimensión de goce, el objeto como el reservorio del goce, hay que pasar por todos estos lugares. Entonces el seminario de la transferencia, que ustedes lo conocen, muchos de ustedes, que toman el banquete de Platón, nos va a mostrar ese brillo maravilloso que tiene el objeto almático.
Luego tenemos la identificación para avanzar con la cuestión del fantasma. Y finalmente, el seminario 10, la angustia. Donde fundamentalmente Lacan se va a centrar en decirnos que la angustia no es sin objeto. Y que la estructura del fantasma es la misma que la estructura de la angustia. Bueno, esto lo vamos a ir recorriendo, es una primera aproximación de estos términos. Quiero retomar entonces el punto que habíamos visto en la reunión anterior. Y toca las preguntas que se hace el analista inicialmente en relación a la angustia. Un segundito, voy a encontrar. ¿Qué interroga este seminario? Habíamos visto la relación entre la angustia y el fantasma. ¿Se acuerdan esto que vimos? El fantasma es donde el sujeto se hace ser lo que no sabe para el deseo del gran otro, o sea que para interrogar en lugar del objeto A, va a poner en cuestión fundamentalmente el lugar del otro, del gran otro. Sabemos que nos va a ir llevando por las diferencias entre demanda del otro, deseo del otro y goce del otro. O sea, que el lugar del gran otro va a ser también un lugar de interrogación. Interroga también al analista en relación a la angustia, una pregunta muy clínica que vimos el año pasado. Porque dice que la angustia pone a prueba todo el tiempo al analista. Y por eso muchas veces el analista trata de tapar la angustia del analizante. Porque lo pone a prueba todo el tiempo. Entonces se pregunta, ¿cómo se regula la angustia? ¿Es la misma la angustia del analista que la angustia del analizante? ¿Es diferente? ¿Qué nos pasa cuando nos angustiamos y no podemos avanzar en la dirección de la cura? Va a tomar también al comienzo la relación de la angustia, como decía, con el deseo del gran otro, y vuelve al grafo, donde introduce la pregunta del deseo, ¿qué quiere? ¿Qué me quiere? La pregunta fundamental que hay que colocar en la clínica y también en la transferencia, que es ¿qué quiere? ¿Qué me quiere? ¿Qué quiere el analizante de mí? ¿Qué quiere en lo relativo al yo? Porque saben que la angustia es una señal en el yo, de que algo del deseo se aproxima y algo de la dimensión de lo real también. Eso lo vamos a ir viendo. Por eso la pregunta es, ¿qué quiere? ¿Qué me quiere? Pregunta que siempre tenemos que tener en cuenta en la relación de la transferencia. Para poder diferenciar esto, va a colocar la relación entre el deseo y la identificación narcisista. Vuelve al estadio del espejo acá, porque parte de la dimensión del fantasma toca la dimensión del narcisismo y el estadio del espejo. Y entonces dice, en tanto el analista en la transferencia representa al gran otro, ese a quien se le pregunta qué quiere, qué me quiere, qué quiere el otro de mí, representa este lugar del otro simbólico, pero también está él mismo al mismo tiempo. O sea, tiene este doble lugar, entre el lugar del otro simbólico, pero también el mismo. Pero esos dos lugares, dice él, no por recubrirse deben ser confundidas. Debemos saber cuál es la posición del analista cuando representa el lugar del gran otro, cuando hace envoltura de objeto y cuando está él mismo en lo real.
La otra pregunta que veíamos el año pasado era ¿en qué punto privilegiado surge la angustia? Acuérdense que tenemos que tener en cuenta y estar muy atentos en la dirección de la cura y en la clínica para saber en qué momento emerge la angustia. En qué momento de vacilación fantasmática emerge la angustia. Es decir, en qué punto privilegiado, porque hay que marcar un punto de capitón, de lugar, de función. ¿Para qué surge en ese momento la angustia? ¿Por qué surge en ese momento la angustia? Y también nos dice a qué distancia debemos estar de esa angustia. ¿Cuál es la distancia que debemos considerar correcta? Que él nos dice, y no debe ser en ningún caso que nos ponga demasiado cerca de nadie. En ningún caso que nos ponga demasiado cerca de nadie. Bueno, todas estas preguntas que le hace al analista y que lo va a ir recorriendo a lo largo de este seminario, que vimos también el año pasado. Y el otro punto es la relación con la marca fundamental que tiene el sujeto, que es el rasgo unario. Esa primera identificación a un rasgo, o sea, que también va a relacionar la angustia con esa marca fundante del rasgo unario. Y entonces nos va a decir inhibición, síntoma y angustia. Los tres términos que nos ofrecen para avanzar en los conceptos freudianos. Una pregunta hasta aquí, o si no, avanzo con estas primeras reuniones acerca de los tres términos que son inhibición, síntoma y angustia. Bueno, si quieren después abrimos para las preguntas más adelante. Yo no veo ninguna, pero bueno, puede ser. Entonces tenemos inhibición, síntoma y angustia. Ustedes han recorrido, los que han visto este seminario, la dimensión del movimiento es la cuestión de la inhibición. Siempre tenemos que tratar de diferenciar inhibición de síntoma de angustia. ¿Por qué nos propone estos tres términos? Porque en la clínica tenemos que tratar de diferenciar la inhibición de lo que es el síntoma y de lo que es la angustia. La inhibición es cuando algo se frena en el movimiento. Es la detención del movimiento. Entonces ahí coloca algo que es un síntoma, que es impedir. Estar impedido es un síntoma. E inhibido es un síntoma, pero colocado en el museo, dice él. No es lo mismo. Estar impedido que estar inhibido. Cuando el sujeto está impedido para hacer algo, eso lo vemos muchas veces, que no puede actuar, que no puede moverse, que no puede avanzar. Cuando cae en una trampa. ¿Cuál es la trampa? La captura narcisista. Es cuando el sujeto va y avanza hacia algo que es el goce, dice Lacan, hay algo que lo frena. Es la captura narcisista, es un límite. El imaginario es un límite en la captura narcisista cuando el sujeto avanza hacia el goce. Encuentra ahí una fractura. Cuando avanza hacia el goce, la neurosis. Encuentra una fractura. ¿Cuál es esto? Se dejó tomar en el camino por una trampa, por la imagen especular. Cuando el sujeto queda tomado en ese camino por la imagen especular, aquí arma un síntoma. O sea,
vemos que está el impedimento, la dificultad, la inhibición, el camino del sujeto hacia el goce, y en ese movimiento hay una fractura, hay algo que está tomado por el nivel especular. Ese lugar es el síntoma. Por eso el síntoma es límite, siempre decimos. El síntoma es un lugar de límite, es un lugar de fractura, es un lugar donde el sujeto tiene que interrogar. Es lo que necesita el sujeto para armar su pregunta. Pero también hay otro movimiento, dice él, que es el embarazo. En ese movimiento del impedimento, del síntoma y del fracaso hacia el goce, hay algo que el sujeto se junta con un embarazo. ¿Qué es un embarazo? Es cuando el sujeto está atravesado por la vaca. Hay una escisión de sujeto ahí. Ya no sabe detrás de qué ocultarse. Y ahí queda en una dimensión de embarazo. Cuando Lacan insiste con el síntoma acá, en relación al movimiento, cuando se trata de ese movimiento y a veces de arrojar afuera, el sujeto se encuentra con una descarga, muchas veces que él llama catastrófica. Esta dimensión catastrófica está ya emparentada a la angustia. Ahora dice, falta saber dónde poner la angustia. Y para poner la angustia, él dice la turbación. Ahí aparece la angustia. ¿Cuándo? Cuando se pierde el poder. Hay una caída de la potencia. Si el embarazo es la máxima dificultad encontrada, la angustia, que no es una emoción, es un afecto, este afecto que va surgiendo ahí, se va desplazando por la cadena significante. Por eso nos decía antes, ¿en qué lugar surge la angustia? ¿En qué momento surge la angustia? Tenemos que ubicar, porque ahí lo que está reprimido no es la angustia. Lo que está reprimido es aquello que amarra la angustia, que son los significantes. Por eso la angustia está desamarrada, está perdida, está desplazada. Cuando eso emerge, tenemos que saber qué es lo que sucede allí. O sea que la angustia puede estar desplazada, invertida, metabolizada, pero nunca reprimida. Y también se refiere a otra dimensión, que es la cólera. Eso que encontramos muchas veces, que pasa la dimensión de la angustia. Es cuando las clavijitas no entran en los agujeritos. ¿Qué quiere decir esto cuando dice Lacan esto? Que cuando a nivel del gran otro hay algo que no se juega. El sujeto está perdido porque no tiene algo que puede jugar en relación al gran otro. Así que nos va recorriendo en estos movimientos por todos estos que es inhibición, síntoma y angustia, y saber en qué momento surge un síntoma, en qué momento surge la angustia, y en qué momento el sujeto no puede construir todavía un síntoma porque está en ese movimiento de la inhibición. La clase siguiente, esta es la clase 1, me parece que nos da bastante en este primer lugar, para diferenciar estos tres términos freudianos que no son tan fáciles de leer en el texto de Freud. La clase siguiente se mete con un concepto que yo les decía antes, que era el rasgo unario, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque no hay emergencia de sujeto, sino es a partir del rasgo unario. Este rasgo unario es lo que él va
a desarrollar, me olvidé decirle, en el seminario la identificación, era todo un trabajo al rasgunario. El rasgunario es la marca del sujeto, está antes de la emergencia del sujeto, es la simplicidad de un rasgo, es lo que permite que entre en lo real, es antes del sujeto. Y es lo que permite que el significante luego represente al sujeto para otro significante. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que antes del sujeto está ¿quién? El gran otro, el reservorio de todos los significantes. El gran otro es el inconsciente, por eso cuando el analista representa al gran otro, es porque representa ese lugar del inconsciente. Es en el lugar del gran otro, dice él, donde se inscribe ese lugar del rasgunario como diferencia singular. Es la marca singular de los significantes del sujeto. Si bien el gran otro es el reservorio de todos los significantes, el rasgunario es lo que marca la singularidad y la diferencia de esa marca singular para el sujeto. Pero sabemos que no hay relación directa con el otro simbólico, no hay relación directa con esa marca del significante. Por eso Lacan vuelve acá a la imagen especular. Es a través de la imagen especular, que es soporte del deseo, que el sujeto puede avanzar, porque la imagen especular es equivalente al deseo del gran otro. La imagen especular es equivalente al deseo del gran otro. Entonces, cuando el sujeto, dice Lacan, se inscribe en el campo del gran otro y se instituye ese lugar de la imagen especular también, para que el sujeto pueda avanzar por allí al deseo del gran otro, porque no hay relación directa al deseo del gran otro, más que por la imagen especular. En ese juego entre el sujeto y el gran otro hay una pérdida. Esa pérdida, eso resto, eso que cae, eso ahí se llama objeto A. O sea, el objeto A es el resto que cae de la operación del sujeto en el campo del gran otro. El fantasma entonces se va a constituir ahí por esa caída del objeto, y el fantasma va a quedar siempre desde el lugar del gran otro. Desde el lugar del gran otro está el fantasma. ¿Cómo llegamos a la relación de objeto? A través del fantasma. ¿Qué es relación de objeto? Es sujeto en relación al objeto A ese objeto que cae de esa operación del sujeto en relación al gran otro, ese resto vuelve a entrar en el fantasma como objeto del deseo. Y la única forma de que el sujeto pueda acceder al deseo es a través de esta relación. Por eso decía que es toda una interrogación qué quiere decir relación de objeto. Si de al lado del gran otro, nos dice Lacan, queda el fantasma, en esa fórmula que tiene un esquema, muestra, el año pasado lo vimos, es un pequeño esquema que está en la clase 2 del seminario de Augusto, ustedes lo van a ver, que al lado del gran otro está el sujeto y el objeto, que es el fantasma, y del lado del sujeto queda el gran otro, barrado, donde el sujeto nunca lo puede alcanzar. O sea que no hay relación directa al gran otro. Ténganlo en cuenta esto, porque muchas veces hay una confusión, una relación, una clínica, que se puede llegar al gran otro, se puede llegar al otro simbólico, lugar de los significantes. No, siempre se pasa por el lugar especular. Y ahí están las dos fórmulas que son
muy importantes que Lacan después va a desarrollar, que es la del amor y la del deseo. Te amo aunque no lo quieras, y te deseo aunque no lo sepas. Te amo aunque no lo quieras, y te deseo aunque no lo sepas. Bueno. ¿Cuántos conceptos vimos el año pasado? Se los recuerdo, son difíciles, sé que después los va a desarrollar a lo largo de todo este seminario. Y digo un poquito más de la otra clase, antes de abrir a las preguntas, que es la de Hamlet. La siguiente se mete como se metió, ¿ven cómo va avanzando Lacan? Como se metió en la relación al gran otro, y se metió a través de la imagen especular. Ahora va a jugar entre el ideal del yo y el yo ideal. Por eso digo, Lacan es lógico. Alguien me preguntaba por una fórmula de Lacan. Digo, cuando uno lee a Lacan hay que leerlo con la lógica que él tiene. Porque si uno quiere ir palabra por palabra, es imposible descifrarlo. Porque se va, vuelve, se mete con unos autores, regresa, da vuelta. No sé cómo decirlo, es muy especial en su modo de transmisión. Le gusta perderse, porque esto es el inconsciente. El inconsciente es cuando uno también se puede perder. Se puede perder y no estar seguro por qué camino sigue, y bueno, y ahí avanza y algo nuevo aparece. Con Lacan tiene este modo de transmisión. Parece que se pierde, pero no se pierde, porque es lógico. Va siendo un camino, ven como les digo, si va de la relación de inhibición, síntoma y angustia. Luego va a la posibilidad de pensar la inscripción del sujeto en el campo del otro. La caída del objeto A para constituir el fantasma, pero no es sin atravesar el estadio del espejo, la dimensión imaginaria. Ahora, ¿dónde va el yo ideal, ideal del yo? Porque el yo ideal es la dimensión imaginaria, ¿no es cierto? Y entonces va a la dimensión. Ustedes saben que el ideal del yo, se lo dije muchas veces, es la marca del nombre del Padre. Es la marca con la que el sujeto se inscribe para que surja ese rasgo unario fundamental, ese significante fundamental del nombre del Padre, constituye el ideal del yo, y lo que se va a construir en esa dimensión, en la relación al gran otro, atravesando la dimensión especular, es el yo ideal. Es lo que le falta al ideal para llegar, ¿no? Lo que le falta al yo para llegar al ideal. Entonces ahí se mete con Hamlet, la otra escena, no nos vamos a meter ahora con esto, lo pueden leer ustedes. Porque ahí es interesante, muy interesante, porque nos va a plantear la identificación que tiene con la imagen especular Hamlet, de la escena sobre la escena, y la diferencia con la identificación con el objeto del deseo. Eso se lo dejo para que ustedes vayan avanzando con Hamlet. Ya lo había tomado y lo vuelvo a tomar acá. Cuando la identificación con el objeto del deseo lo reintegra nuevamente en la escena. Bueno. Me freno acá. No damos preguntas más amplias porque, bueno, es un comienzo, es el comienzo de volver a recorrer los primeros conceptos que Lacan, como siempre Lacan, cuando coloca los primeros conceptos parecen más difíciles que después cuando los desarrolla a lo largo de un seminario. No sé qué les pasa a ustedes, pero el comienzo parece como que largara todo junto, todos los conceptos juntos, y después lo va desarrollando a lo largo del seminario. Como si nos diera de golpe todo. Tomen, arréglense con esto y después va desarrollando los conceptos a lo largo de todo el seminario. Y le surge como pregunta de la clínica, pregunta que hace
a estos términos tan difíciles que Lacan nos coloca en este comienzo del seminario de la angustia. Sebastián, me parece que ahí escuché una mano levantada. O vi una manita levantada. Sebastián. Hola. 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 ¿Tenés sonido? ¿Cómo es Pamela con el sonido? Sí, ahí le habilité el sonido, lo que pasa es que no tenía la manito yo levantada, por eso no lo encontraba. Ahora ya lo puede hablar. Puedes hablar. ¿Tenía la manito levantada, Sebastián? Sí. No, Marga, hola, ¿cómo estás? Hola a todos. Vi una mano por ahí, ¿no la tenías levantada? No, pero aprovecho para saludar y para agradecerte, bueno, y para transmitirte la alegría de escucharte y de estar acá. Así Gracias. que dejo lugar a los que levantaron la mano. Bueno, dale. ¿Tenemos aún alguien que levante la mano? Ahora sí, Alicia. Alicia, hola. A ver, no se escucha. ¿Tiene habilitado el sonido, Alicia? También Marcelo, pero tienen habilitado Sí, el sonido. Alicia sí, Alicia, pero lo tiene que habilitar ella. Tenés que habilitar el sonido, Alicia. Tanto tiempo que nos olvidamos cómo funciona. No, ya está, no. Hola, ¿cómo estás? Hola Marga, hola a todos. No, es que siempre cuando tenemos el seminario, no sé, Pamela nos habilita, entonces por eso yo me quedaba ahí esperando. Bueno, gracias Marga, sí, de verdad coincido con Sebastián que es una alegría este comienzo, y es una alegría que bueno, que vos nos vuelvas a plantear cuestiones tan fundamentales como para nuestra clínica, ¿no? Y para avanzar, y las cuestiones que planteaste de la escuela, ¿sí? Donde cada uno sabe bien que eso que dijiste pasa, es una experiencia, como diría Lacan. Es una experiencia para cada uno, y la transferencia también, claro. Quería varias cuestiones que planteaste que cuando lo retomaste, las cuestiones del año pasado me parecían, claro, como si uno tomara distancia, ¿no? Como vos decís, al comienzo plantea tanto que uno dice, uy, ¿qué pasó con todo esto? Pero querría tomar un punto de todo lo que fuiste tomando, Marga, que es cuando el síntoma no logra constituirse como síntoma, que queda en un tiempo anterior. Porque vos decías que allí puede estar la presentación de la cuestión del impedimento, que no logra ser síntoma. El problema que le veo para cuando uno recibe a un paciente o alguien que dice que quiere ser paciente, si uno puede lograr distinguir estos tiempos para la constitución del síntoma, porque entiendo que vos rastreabas ahí y recuperabas los tiempos para la constitución del síntoma, que no va de suyo, que no está al comienzo, que puede no estar. Que hay otras presentaciones en la clínica que no son por la vía del síntoma. Me interesaría si podés abrir esto, Marga, y te agradezco nuevamente. Gracias, para mí también es una alegría volver a conectarme con ustedes después de todos estos meses, la verdad, de encierro que tenemos también todos nosotros. Esta apertura que nos propone el Zoom realmente es buenísima. Con respecto al síntoma, el síntoma es cierto, no puede no estar en el comienzo. Muchas veces vemos que puede venir un sujeto con una demanda, con un impedimento, con una dificultad para avanzar, pero no tiene la constitución de ese fracaso que es el síntoma. Claro. Y donde hay que armar la pregunta, porque el síntoma permite armar la pregunta del sujeto, ¿no? Muchas veces, y hoy creo que más que nunca, el sujeto aparece con la inhibición, con una inhibición en el movimiento, con una inhibición para avanzar. Pero no tiene la pregunta que el síntoma nos propone. Creo que trabajar con los significantes,
en esto que decía al comienzo, olvidarse todo el saber que uno tiene, y escuchar nada más lo significante que nos propone, para ir cercando al sujeto del inconsciente, para ir metiéndose en el discurso del inconsciente, metiendo al analizante en el discurso analítico, pero sin perder la brújula, que nosotros tenemos que constituir ahí un síntoma. Porque si el Claro. sujeto no constituye ahí un síntoma analítico y se instala, el síntoma analítico quiere decir un síntoma en relación a la transferencia. Un síntoma que permita al sujeto interrogarse en relación a la transferencia, perdemos el camino. Muchas veces aparece que rápidamente nos metemos en la historia, Sí. rápidamente nos metemos en las diferentes generaciones, rápidamente nos metemos, qué sé yo, por la dimensión imaginaria, la relación de objeto con el otro, sea el hijo, la madre, el padre, el partener, y nos vamos olvidando por qué el sujeto está ahí. Claro. El síntoma es ese lugar, como dice Lacan, de fractura, cuando el sujeto va camino al goce y algo que implica Que lo detiene. esa Claro. fractura ahí, en ese movimiento, es el síntoma. ¿Cómo saber? Claro. El sujeto se implica en el síntoma, el sujeto está implicado, le concierne. Puede no saber, como dice Lacan, qué es eso que le concierne, pero sabe que eso le concierne. Y a lo mejor nos lleva muchas entrevistas, Sí. Se construye a veces de comienzo. Hoy más que nunca me parece que en estos tiempos de pandemia, donde hay tanto malestar, tanta inhibición, tanta angustia, tanto encierro, y tanta dificultad en la relación al otro por el encierro mismo, es difícil encontrar que alguien se acerque claramente con un síntoma. Sí. Yo recibo a un analizante de hace unas cuantas horas, 2 meses, más o menos, poco antes de mis vacaciones, y todavía no puedo ubicar el síntoma que tiene este sujeto. Me doy cuenta que tiene una dificultad seria en su relación al otro. Parece esas histéricas colmadas, y ella lo dice que por primera vez escucha esto, que recibe tanto de su partener, que está insatisfecha permanentemente. Pero todavía esa insatisfacción no es un síntoma para ella. Claro. Bien, la insatisfacción puede ser un síntoma, no lo es. ¿Qué es lo que hace para encontrar un camino? Busca un amante, busca a alguien que la saque de esa insatisfacción. Por supuesto, como siempre sucede en estas historias, ese lugar del otro que se aparece ahí es para el gran sufrimiento. Y puede llegar al masoquismo más fundamental, para decir, no importa, con tal de que me dé un lugar, puedo ser una basura para el otro, teniendo absolutamente todo que el otro le ofrece. Ahora, eso es un síntoma más. Claro. Todavía no, porque está cabalgando entre la insatisfacción y el encuentro de una salida que siempre la aleja de su deseo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Con muchas incógnitas de su historia, porque también si decimos que tiene que ver con el nombre del padre, acá hay una falta de esa función. Es alguien que no conoció ese lugar. Está enigmático ese lugar. Entonces digo, ¿cómo, si el síntoma se inscribe en el lugar del gran otro cuando está la inscripción del nombre del padre, cómo abordar un síntoma cuando esto no funciona? No está. No es, y es de la neurosis, y es de la histeria. No es de la psicosis, no es de la perversión, es de la histeria. Entonces no es todo tan claro, ¿no es cierto? Pero sí uno se tiene que dar tiempo para ir, volver, instituir 2 horas, 3 horas, no, de repente vuelve a 1 hora, porque está bien, porque todo ya se solucionó y es todo maravilloso. Y de repente otra vez cae en la nostalgia de ese otro
privilegiado, como decía en el seminario de la ética. Nunca se puede volver a encontrar. Este es un punto privilegiado de la histeria, ustedes saben, ¿no? Ese lugar del otro perdido, que la histeria intenta todo el tiempo encontrarlo, y lo juega en la transferencia. Yo a alguien le contaba el otro día, estamos en una hora, más o menos trabajando, llega al final y se pone a llorar. Llora descontroladamente por lo que fuera, porque mira, no importa qué, no importa, yo corto ahí la hora. Porque te atrapa con esta nostalgia del otro, para ver si podés ocupar ese lugar del otro simbólico y encontrarlo en algún lugar en la transferencia. La histérica es engañosa muchas veces. Entonces digo, todavía en este tiempo, si bien está la insatisfacción, está la mujer colmada, como decía Lacan de la bella carnicera, está la dimensión fantasmática del encuentro con el otro que la hace sufrir, pero no está el síntoma. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo nos lleva por la transferencia construir un síntoma allí? Sí. Gracias, Marga. Y Marcelo creo que venía, ¿no? Marcelo, Carmen, Adriana. Hola Marga, hola a todos. Hola. ¿Qué tal Marga? Bueno, muchas gracias por estar de nuevo acá, por relanzar este deseo de esta relación, este puente que sos. En la relación, como vos dijiste al comienzo, ¿no? Compleja, con impases, me pareció muy bueno a los maestros, a Freud y Lacan. Así que, bueno, es muy bueno tu función, tu transmisión. Que siempre hay marcas, ¿no? Que me pareció muy piola, ¿no? No es la pregunta que te quiero hacer ahora puntual, pero me pareció muy piola esa idea, esa marca, de esa relación complicada con la obra de los maestros. Me pareció muy bueno. A lo mejor en algún momento pueda decir algo, pero te quería preguntar esto que decís de que no hay relación directa al deseo del gran otro. En este sentido, ¿no? Clínico, que creo que es también la vertiente en la cual vos siempre querés presentar y llevarnos, que me parece muy piola, como metodológica, de método, de lo que hace nuestro trabajo, ¿no? Porque la obra de Freud y Lacan puede ser una aventura intelectual maravillosa, pero también me parece muy bueno cuando uno se entusiasma y se liga a la cuestión de cómo trabajar. Si puedes, porque me pareció que te referías a algo muy piola, muy clínico. Lo que decís que la imagen especular es equivalente al deseo del otro, que no hay relación directa al deseo del otro, si puedes ampliarlo de alguna manera clínicamente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo ir pescando? ¿Cuál es ese puente también podría ser, ese modo de acceso al deseo del otro, a las marcas fundamentales del sujeto? Gracias, Marga, y bueno, saludos a todos, también a todos los compañeros. Bueno, gracias, Marcelo. Tener relación directa al deseo del gran otro es porque tenemos que pasar por el semejante, por el pequeño otro, ¿no es cierto? Por el I', como dice Lacan en el esquema, del otro al otro, del pequeño otro al otro. Para una mujer, para la histeria, por ejemplo, es el lugar de la otra mujer. La que le accede, la que le permite el acceso al deseo del gran otro. En el caso que yo decía, no está en la transferencia, en la derivación ese punto. Todavía no es claro, pero está en la derivación ese punto. El acceso a través de la otra mujer que le despierta el deseo del gran otro y también el sufrimiento. También el sufrimiento. Porque esa búsqueda del deseo en ese pequeño otro que puede ser su partener, por fuera de su relación con su marido, está como ofrecido por el lugar de la otra mujer. Queda como un secreto la transferencia, podría pensarse.
ese lugar del pequeño otro, del lugar de la otra mujer, que le permite el acceso al deseo del gran otro y al sufrimiento que se va instituyendo en síntoma, todavía no es síntoma, se está instituyendo en síntoma, para la histérica tiene que estar en ese lugar, el lugar de la otra mujer. No cualquiera, no cualquiera. No cualquiera tiene la marca de ese objeto privilegiado que la histérica quiere encontrar, ¿no? Entonces digo, es a través de la derivación y de la puesta en causa de la transferencia. Estoy enigmática porque también tengo que ser enigmática en cuanto a los casos clínicos. Pero quiero acercarme a esto, ¿no? A que es por vía de ese lugar, ¿no? Que se puede acceder al lugar del gran otro y al lugar del sufrimiento del deseo, ¿no? Porque el deseo es goce, el deseo también es goce. El deseo es incestuoso, la otra cara del deseo, por eso la angustia está entre el deseo y el goce, ¿no? La emergencia de la angustia. El llanto que ella me ofrece cuando estamos ahí por cortar, no es angustia. También hay que diferenciar el llanto histérico de la angustia. La verdadera angustia es cuando realmente emerge algo, el sujeto se implica en eso y puede constituir un síntoma. Porque cuando Lacan nos dice que muchas veces el sujeto nos ofrece los síntomas, pero no la angustia. Yo no encuentro eso hoy. Encuentro que muchas veces el sujeto intenta ofrecernos la angustia, pero no es la angustia analítica que describe Lacan en este seminario. Es el malestar, es el llanto incontrolable que tiene muchas veces la histeria cuando se encuentra frente a una captura desde la cual no puede salir. La lleva a un punto que vamos a ver este año, que aunque lo vieron tan repetidamente en la joven homosexual y en el caso Dora, lo tenemos que volver a ver para interrogar qué es el pasaje al acto y el actinado. Otro modo de expresión de este objeto que se presenta en la cura. La demostración que hace la histérica. La demostración puede llegar a ser un actinado. Y de hecho llega a los límites del pasaje al acto. Este es el otro punto que vamos a ver este año. Pero para la histérica el acceso al lugar del otro es a través de la otra mujer, de la pregunta que establece en relación a la otra mujer. Y ahí mismo puede establecer el síntoma, en la pregunta que hace en relación a la otra mujer. Bueno. Gracias. María Carmen. No tenemos sonido. No tenemos sonido todavía. A ver. ¿Tiene que habilitarlo ella, Pamela? ¿Cómo es? Hola. Sí, ahí ya lo habilito. ¿Ahora sí? Ah, bueno, hola Marga, una alegría volver a verte, porque te escucho, pero hace mucho, pero no te podía ver. Así que, bueno, una alegría verlos a todos otra vez, que estemos juntos trabajando. Bueno, creo que cada uno de los conceptos que volviste a mencionar vuelven a hacer pregunta, ¿no? A pesar de que el año pasado te fuimos siguiendo atentamente. Lo primero con lo que me quedé es que me volví a sorprender por la pregunta, cuando vos decís que Lacan coloca la pregunta, ¿qué quiere el analizante de mí? Porque, ¿no? En relación al grafo yo lo pensaba siempre, bueno, que el sujeto se pregunta por el lugar que, ¿no? que tiene en el otro, pero me sorprendí, la verdad que esto me sorprendió. ¿Qué quiere el analizante de mí? Esa. Es la misma pregunta, porque cuando el sujeto se la pregunta en el gran otro, y el analista representa ese gran otro, en el movimiento de la transferencia,
el analista representa ese lugar del gran otro. Por eso, como no hay acceso directo al gran otro, es a través, como decía en la historia, a través de la otra mujer. En la transferencia es a través del analista. El analista representa al gran otro. La pregunta, ¿qué quiere de mí? ¿Qué quiero yo con respecto al analizante? ¿Qué quiere el analizante con respecto a mí? Es una pregunta que tenemos que hacer porque nosotros representamos ese lugar del gran otro. Entonces es la misma, nada más que jugada en la transferencia. O sea, es la pregunta del grafo del sujeto en relación al gran otro, Sí. y acá desplazada a la transferencia. ¿Qué quiere, por ejemplo? ¿Qué quiere cuando el analizante se pone a llorar cuando está terminando la hora? ¿Qué quiere? Cuando me venía contando que había tenido un tratamiento anterior donde le daban, qué sé yo, horas de 3, 4 horas seguidas. No sé. ¿Qué quiere ahí? ¿Qué quiere? Justo cuando está llegando ahí, al final de la hora, quiere que Un poquito le dé más. un poquito más. ¿Qué busca ahí? Una pregunta que no se hace, ¿no? Está bueno. ¿Qué quiere de mí ella? ¿Qué espera? Claro, es verdad. ¿Espera el secreto? ¿Espera que vuelva a repetir una historia frustrada que tuvo anteriormente? ¿Qué espera? ¿A qué represento en ese lugar? O sea que hay muchas preguntas que habría que colocar allí, en la medida en que, bueno, uno tiene alguna idea de la historia de ese sujeto. Por eso decía que hay algo, que la falta ¿no? del padre jugado muy fuertemente, y una decisión del sujeto de no querer saber. Entonces, ¿qué busca en ese llanto? Conmoverme, le aplaque su malestar, que le ofrezca mi fantasma. Es una pregunta que uno se puede hacer en el comienzo mismo de la cura también, ¿no? Claro, está bueno, Marga, porque me parece que muchas veces por ahí podemos responder, ¿no? Como entrar en la comprensión, uno responde de alguna manera, pero porque no nos podemos hacer la pregunta de que en realidad nos está, bueno, convocando a ocupar otro lugar, digamos, ¿no? Sí. Está muy bueno. Gracias. Que tenemos que a veces ocuparlo, depende de qué lugares nosotros también estemos dispuestos a ocupar, ¿no? Nosotros también estemos dispuestos a ocupar. Porque como decía al comienzo, cuando mostraba el comienzo del seminario y las preguntas que se hace Lacan ahí, cuando va mostrando su programa, representa al gran otro, pero también está como persona. No se recubren los dos, ¿no? El analista está representando el lugar del gran otro donde se arma la pregunta, pero también está la persona del analista. Y a veces uno se pregunta, ¿qué busca mi angustia? También puede ser. ¿No? ¿Qué es lo que busca el otro en ese momento? Porque bueno. Muchas veces uno puede cortar una sesión cuando el otro se larga a llorar. ¿No? Y sí, no te cortas, pero ¿qué pasa? Uno corta la sesión cuando el otro se pone a llorar, lo deja en ese lugar. Entonces digo, representa al gran otro, entonces está la pregunta, ¿qué quiere de mí? Pero también está la persona del analista. ¿Qué quiero yo hacer con mi analizante? ¿Cuál es el deseo de analista en ese momento? ¿Me da miedo de perderlo? Si yo no le doy un poquito más de hora, podría hacer una propuesta. ¿Me da miedo que se vaya? Entonces dice, no, que conmigo porque no la escucho cuando está llorando. También depende del tiempo y el momento del analista. Claro.
¿Puede perderme? Está bueno. Perderme es la otra pregunta del deseo, ¿no? Pero también todas estas preguntas del deseo tienen que ser jugadas en la transferencia. Tengamos en cuenta que está simultaneidad entre las preguntas del deseo y que el analista representa ese lugar, tienen que ser preguntas de la transferencia. Bueno, gracias, Carmen. Gracias a vos. Hola, Adrián. Hola, hola a todos. Es un placer realmente volver al trabajo con todos ustedes. Y Marga, gracias, porque vos sabés que pensaba cuando planteaste un poco lo que ibas a traer hoy, y a medida que lo ibas desarrollando, que me parecía como una puesta en acto, verdaderamente, de lo que implica leer, de lo que implica el psicoanálisis, de lo que implica leer a los maestros, esto de, bueno, ya lo leí, ya lo sé, y no sé nada, y tengo que volver una vez, y otra vez, y otra vez, y bueno, y siempre parece nuevo, ¿no? Esto me parece maravilloso. Bueno, a mí se me armaron 20 preguntas, pero hay una que voy a, porque siempre me hace pregunta este tema, y tiene que ver con el rasgo unario, y esto que vos planteabas, que no hay emergencia del sujeto. Digo, porque que está antes de la emergencia del sujeto. Digo, esto tiene que ver en relación a que el gran otro está antes, ¿no? Digo que como reservorio de todos los significantes, y este significante por ahí fundamental que va haciendo marca y rasgo en el sujeto, ¿viene de ahí, de ese lugar? Sí, en principio, la emergencia del sujeto es, ¿se acuerdan del esquema famoso? Muchos de ustedes lo conocen y otros no. Cuando nosotros colocamos el nombre del padre en lugar del gran otro, La constitución por la constitución subjetiva, el lugar de la madre representando ese lugar del gran otro inicialmente, como objeto de amor, el niño como objeto de deseo, ¿sí? Sí. Esa articulación entre el objeto de amor y el objeto de deseo en lo que se transforma el niño en ese momento, todo ese esquema es anterior a la emergencia del sujeto. Sí. O sea, el sujeto ahí todavía no surge. Ahí está el nombre del padre, el ideal, la marca del rasgo unario que va a constituir el lugar del otro simbólico, esos significantes que van a contener la marca del rasgo unario, por eso son singulares para cada sujeto. Esa marca le va a dar la singularidad de los significantes que representan a esos sujetos. Porque si bien el gran otro es un lugar lleno de significantes, hay significantes privilegiados que representan ese sujeto y otros que no. Otros son significantes transitorios, que pueden circular a lo largo de la cura. Pero hay significantes que juegan el movimiento de la repetición y son fundamentales de ese sujeto. Esos significantes tienen la marca del rasgo unario. Entonces, esa relación del sujeto, como decía antes acá en este seminario, que hace también a lo que vimos en ese esquema, de la relación del sujeto con el gran otro, el pasaje por la madre fálica, decíamos en su momento, acá hace el pasaje por la dimensión del yo ideal, ¿sí? Entre el objeto de amor y el objeto de deseo. Toda esa conjunción está marcada por el rasgo unario. Y también la dimensión del falo, que vamos a ver al lugar que tiene en este seminario también, ¿no? El falo imaginario y el falo simbólico. Entonces, esa conjunción es emergencia de sujeto. Recién cuando hay, por eso dice,
es la relación del sujeto con el gran otro y la pérdida del objeto A. Para que haya pérdida del objeto A, tiene que constituirse primero eso que llamamos la célula narcisista. La constitución del narcisismo, la constitución de la relación del objeto del amor, del objeto del deseo con el falo como un significante por fuera de esta relación. Recién cuando hay caída de objeto hay emergencia de sujeto. Hasta ahí no hay sujeto. Por eso es mítico todo este movimiento inicial entre el objeto de amor, el objeto del deseo, y la relación al gran otro en la inscripción del nombre del Padre que conlleva ahí el rasgo unario. Este lugar es mítico. Caída de objeto, el niño cae ahí como objeto de deseo, como objeto A. Ahí se juega la transferencia, ¿se acuerdan? Ese movimiento recién ahí hay sujeto. ¿Se acuerdan que muchas veces decíamos que el ideal del yo en algunos seminarios se confunde porque está al final o al comienzo de la constitución subjetiva? O sea, está al comienzo por el nombre del Padre y al final es lo que recibe el sujeto cuando termina de constituirse y recibe ese ideal. Pero es toda una operación la constitución subjetiva. Claro. O sea, la emergencia del sujeto son operaciones hasta que el sujeto surge. Entonces, por eso no hay relación al deseo del otro directo, porque está ya al comienzo y nosotros nos encontramos con el final, ya con el síntoma y el fantasma armado, por decirlo de alguna manera. Lo que tenemos que recuperar en la estructura del sujeto, ¿no? O sea que emergencia son pasos para la constitución del sujeto. No es que el sujeto nos es dada de entrada. Nosotros nos vamos a encontrar con un sujeto ya en la neurosis, por supuesto, constituido. Pero tenemos que saber que fueron pasos para que se constituya, no es directo. No sé si aclaro en algo esta marca del rasgo unario que permite la significación singular de esos significantes particulares para cada uno. Claro, sí, la confusión venía por la constitución del rasgo, digo, ¿no? Pero sí, esto que vos traes de la constitución subjetiva del sujeto, me parece que aclara y ayuda. Gracias, Marga. Bueno, gracias, Adriana. Liliana. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muy contenta de este nuevo comienzo. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Este nuevo comienzo, bueno, muchas gracias, Marga, por una vuelta más, por un nuevo comienzo del seminario, con todo lo que nos brindas todo el año. Así que, bueno, nuevamente gracias. Quería preguntarte algo. Colocaste, porque el seminario de la angustia así lo trae, que digamos, la angustia del lado del analista no es lo mismo que la del paciente, dice Lacan. Y ubica ahí, vos decías, se interroga al analista en la angustia. Se pregunta si es igual o no. Se pregunta, es cierto, se pregunta si es igual o no. O sea que, y por eso, decías vos, intenta tapar la angustia del analizante. Si podías abrir más ese punto, porque a mí me convocaba a pensar cuando, digamos, ahí, tocado en la angustia, se desvía de la dirección de la cura totalmente, ¿no? El analista. ¿Cómo tocando la angustia se desvía? Si está tocado por la angustia, se desvía de la dirección. Si podías abrir más ese punto. Sí, como el analista tiene que estar acorazado contra la angustia, ¿no? Claro, y decías vos que pone a prueba al analista, ¿no es cierto? Pone a prueba al analista cuánto está acorazado, ¿no? Ahí está. Contra la angustia, de alguna manera sí. Creo que tiene que tener un deseo muy fuerte el analista por fuera del analizante. Que el analizante no sea su deseo, su objeto de deseo. Este es un punto complejo, me parece. Sí. A diferentes tiempos de la cura donde uno necesita vivir también. Ese analizante no paga sus
en sus sesiones, a veces nos podemos perder con esto, ¿no? Porque puede despertarse un paciente, si un analizante se va, y puede despertar la angustia, entonces hacemos todo lo posible para calmarle la angustia por el temor a que se vaya. En largos tiempos de la cura, uno de los temores del analista es que cuando juegan la transferencia, ¿no? Cuando se juega verdaderamente la transferencia, porque hay que ser, cuando uno trabaja con las obras sociales, digo, no es igual porque se va uno y puede venir otro, o sea, siempre hay una circulación de demandas sin tanta dificultad. Pero cuando verdaderamente se juega la transferencia y uno se juega a ubicar ahí un tiempo de entrevistas preliminares para construir el síntoma y ver cómo emerge la angustia, digo, en ese tiempo también es difícil para el analista estar siempre acorazado contra la angustia, porque también el analista pasa por diferentes circunstancias en su vida personal. También está esto, ¿no es cierto? Lo que los hace. Por eso Lacan acá insiste mucho también con la contratransferencia, lo que los analistas post-freudianos se interrogaban, ¿no? Vamos a ver este punto, porque también está en este seminario, la confesión del analista, ¿no? Si el analista debe confesar sus sentimientos, debe confesar lo que le pasa. Es un punto que, si bien va la angustia, la pregunta por la angustia, la pregunta por el fantasma, ¿qué quiere decir? Que el analista confiese su dificultad, confiese sus sentimientos, confiese su fracaso. Esta es otra pregunta. El analizante que contaba antes me cuenta esta dificultad que ha tenido con otros tratamientos anteriores, donde estaba esta confesión. Entonces digo, ¿cómo acorazarse contra la angustia sin entrar en estas dificultades que muchas veces podemos entrar, porque no vamos a ser ajenos a esos analistas que ofrecieron su trabajo, ¿no? Para que nosotros podamos avanzar en la teoría, que es la contratransferencia, ¿no? Que Lacan va a llamar deseo de analista, ¿no? Contratransferencia, pero que no es sin considerar qué le pasa al analista con cada uno de los analizantes. No es, un analista no es el mismo con un analizante, con otro y con otro. Y es el mismo en diferentes tiempos de la cura, pero no es el mismo analizante. Entonces, no es tan simple decir que el analista está acorazado. A veces no lo está. A veces no lo está. Pero, si uno tiene una referencia muy clara a los maestros del psicoanálisis, encuentra en ese lugar algo que le da una cierta garantía. Por eso, cuando empecé este seminario hoy, volví a rescatar esto del valor que tiene esta dificultad con los grandes maestros, pero al mismo tiempo cómo nos da un marco y un encuadre posible para no caer, ¿no?, en que el analizante sea el objeto de nuestra angustia o que el analizante sea el objeto de nuestro deseo. Ahí perdemos el camino. Tenemos que tener un deseo claro, jugado en otro lugar. ¿Qué mejor lugar que el psicoanálisis, el estudio, los grandes maestros? Sabemos que cuando nos metemos ahí, estamos un poco más seguros en la clínica. De no perdernos en ese espacio. Bueno. Gracias, Liliana. No, gracias a vos. Lidia. A ver, ¿funcionó? ¿Me oyen? Sí. ¿No? Bueno, hola a todos. Contenta de estar acá como todos ustedes. Y gracias, Marga, por sostener este espacio, por transmitirnos, porque la verdad que es arduo y complejo el psicoanálisis. Y como decía Adriana, cada vez volvemos y nos damos cuenta que creíamos que sabíamos y se nos abre otra interrogación y así. Yo solamente quería preguntarte por esto, una frase que dijiste, porque yo con el
tema del psicoanálisis con niños, tantos años, trabajé mucho con el tema del deseo materno, deseo paterno, el niño como respuesta a la sintomática, como síntoma en respuesta a la pareja parental. Y decías algo como que la imagen especular es el equivalente al deseo del otro. Me hace ruido esa palabra. Por ahí no era exactamente así, pero ¿por qué no respuesta al deseo del otro? ¿Por qué es el equivalente? Porque no hay acceso directo al deseo del gran otro si no es a través de la imagen especular. Entonces, cuando uno trabaja con el pequeño otro, con la imagen especular, eso es equivalente a lo que uno podría llegar, que desconocemos. Porque si este lugar es mítico, este lugar es de comienzo de la constitución subjetiva, ¿cómo tenemos acceso a eso? Que sea equivalente quiere decir que nos acercamos a ese lugar por este lugar. Decimos es equivalente al deseo del otro. Vamos jugando con los diferentes movimientos de la imagen especular, ¿no? Porque esos pequeños otros que se ofrecen su imagen especular para ese niño, seguramente van a ir cambiando. Puede ser hermanito, puede ser primito, puede ser, qué sé yo, cualquier otro compañero de juegos. Pero seguramente que en ese juego con esos pequeños otros vamos a encontrar algo del deseo del gran otro. Lo que sí me parece que hoy estaba escuchando un caso justamente antes de comenzar esta reunión, y hay que tener en cuenta en el trabajo con niños. La entrevista con los padres, que son tan importantes, donde vamos encontrando las dificultades que los padres encuentran con respecto a sus hijos. ¿Cómo lo encontramos después en el decir de un niño? Hoy lo escuchaba porque estaba siempre el secreto en la cuestión del padre, el engaño, el secreto, el abuso, todos esos términos que hoy son tan frecuentes que encontremos. El niño viene y cuenta otra cosa, teóricamente, aparentemente, parece que fuera que contar otra cosa. ¿Cómo llegamos a descubrir y hacer surgir eso que nosotros tenemos en nuestro haber de lo que escuchamos de los padres? El niño lo presenta, y ahí también tenemos que saber escuchar ese lugar donde el niño se ofrece con otros síntomas, porque parece tan diferente a lo que los padres muestran. Sin embargo, viene a mostrar eso que nosotros sabemos, que el niño sabe y que la familia sabe eso, de qué es el deseo del gran otro, o el gozo del otro a veces. Porque a veces es el deseo del otro, a veces es el gozo del otro. Depende de lo que ahí se puede, en cada singularidad. Creo que este es el punto más difícil del trabajo con niños. Poder encontrar en el discurso del niño eso que decís, el síntoma de los padres o el fantasma de la madre, sin llegar, porque muchas veces no podemos llegar a eso porque no tenemos análisis a la madre, pero sí encontrar en el juego o en el discurso del niño esos mismos significantes que escuchamos en los padres. Y ahí encontramos algo del deseo del gran otro o del gozo del gran otro, depende de lo que está puesto en juego cada singularidad, ¿no? De cada caso. Son los pequeños otros, es el modo en que él se expresa, el niño se expresa. Por ejemplo, tenía que hablar de un engaño, que estaba en la historia familiar, había un engaño, que no se podía descubrir. Y la niña dice, bueno, mi abuela engañó a mi abuelo con un amante, qué sé yo, pero después tuvo una enfermedad, no me acuerdo cuál. Entonces dice, ¿uno puede tener esta enfermedad? Las generaciones transmiten esta enfermedad. Yo digo, la niña dice que tenemos esta enfermedad o que la enfermedad es el engaño. Lo que se transmitió a través de las generaciones fue el engaño. Entonces, te hace saber algo que está ahí dicho, sin decir con una pregunta que es, por supuesto, como todos los niños, para engañar al otro, ¿no?
Diabetes. Entonces podemos tener todos diabetes, fulano diabetes, el otro diabetes. Yo digo, la niña que pregunta si lo que se transmite es la diabetes o es el engaño. Entonces, si uno sabe que los padres jugaron con esta dimensión del engaño, uno puede decir ahí, sí, la niña, las generaciones transmiten un engaño, sí, eso es una gran enfermedad. Pero bueno, hay que volver a reconsiderar que es el significante privilegiado por esa historia, ¿no? La marca de ese significante que encontramos en los padres y que luego los niños nos acercan a ese significante disfrazado, como siempre disfrazado. Así que yo creo que el psicoanálisis con niños es un ejemplo para esto. Difícil muchas veces porque el síntoma está jugado en otro lugar y el fantasma a veces de la madre no lo tenemos, pero me parece que como experiencia es riquísima. Bueno, gracias por acompañarme, gracias por seguirme a lo largo de todos estos años. Perdón, Marga, hay una consulta en el chat, no sé si A podrás ver, contestarla. a ver, consultas. ¿Puedo verla? ¿Dónde la veo? Lo último del chat. ¿Dónde la leo? Acá. Marga, por estos encuentros. Me preguntas en relación a la que comentaba que el analista debe también preguntarse qué quiere el analizante. Y traías el ejemplo del analizante que se larga a llorar casi al terminar la sesión. ¿Eso te hace preguntarte qué quiere ella? Bueno, ese deseo del analizante nos hace operar también nuestro deseo. Y sí, claro, toca el deseo, sí, está muy buena la pregunta. Toca el deseo de analista, seguro que sí. Y la pregunta de por qué llora al terminar la sesión, todavía no tengo la respuesta. Me parece que hay que avanzar en este tiempo de entrevistas para poder ubicar qué de ese final no se puede cortar, qué de ese final tiene tanto llanto y tanto malestar. Y también, claro, que juega el deseo de analista. Claro. Dejarlo como enigma también. Yo creo que hay un punto importante de esta pregunta que haces, que uno tiene que dejarlo como un enigma. Hay cosas que no tenemos la respuesta en el comienzo de las entrevistas. No importa. Dejarla como enigma y no intentar responderla. Esta es la otra. Por ahí puede pasar mucho tiempo a lo largo de la cura para encontrar la respuesta de eso. Así que gracias por la pregunta. Con respecto a la lectura, sugerencia de lectura para cada clase, y métanse en el seminario de la angustia. Yo creo que con eso ya tienen una lectura importante a considerar. Van a ver que se abre a muchos textos, pero si siguen la lógica de este seminario, quizás puedan, qué sé yo, abrir más preguntas en la medida en que yo vaya recorriendo estos temas, ¿no? El año pasado vimos El hombre de la arena, que este año no lo vamos a volver a tomar, pero para ver lo siniestro. Vimos también Los elixires del diablo. Son dos textos de Hoffman que son interesantes, que el año pasado los recorrimos y este año no nos va a dar el tiempo porque quiero avanzar con otros conceptos. Así que ahí tienen dos. Pero están también en las grabaciones del año anterior, si quieren verlo. Pero fundamentalmente métanse en el seminario de la angustia y si pueden meterse en dispositivos de lectura para seguir una cronología, me parece rico también. Bueno, gracias y hasta la próxima. En 15 días nos volvemos a encontrar.